Bienvenidos y bienvenidas todas a esta edición de Final Abierto. Esta semana recibimos al senador provincial Noel Beal para hablar un poco acerca de política nacional, de cómo ve el panorama de cara a las próximas elecciones en la Argentina. Además, nos visitó el doctor Ernesto Meissner para hablar de la Cátedra Libre de Malvinas e Integración Americana, cuáles son los desafíos y los paradigmas sobre los que se piensa hoy la gestión de Malvinas. Y por otro lado, conversamos con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Rey Vázquez, acerca del presupuesto para el año que viene del Poder Judicial y también cuáles son los puntos claves para pensar la gestión en este ámbito. Así comienza Final Abierto. Para hablar acerca de los temas de la justicia, esta semana invitamos al presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Rey Vázquez. Doctor, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a disposición. Bueno, en principio el Poder Judicial definió presupuesto. ¿Cómo cree que va a resolverse esa cuestión? La provincia está delineando también su propio presupuesto y esa plata que definió el Poder Judicial está pensando en qué, digamos, en sostener, o se puede pensar también, o está pensado en esa cantidad de millones de pesos proyectados, una proyección importante en función de los cambios que se están operando también en el servicio de justicia. ¿Cómo es eso? Bien, lo primero que debo decir es que el presupuesto recién lo estamos por aprobar mañana, lo tenemos que tratar. Es decir, la aprobación formal, si bien ya estuvimos trabajando con el área contable, la dirección de administración, y bueno, estamos hablando de un número que ronda los 32.000 millones, que obviamente tiene en miras poder cumplir con toda la demanda que supone cumplir con los nuevos códigos procesales fundamentalmente, continuar con el proceso de informatización, con el proceso de inversión en materia de infraestructura, ¿no? Y obviamente también en lo que tiene que ver con el tema salarial, el tema, es decir, todos los costos que genera, digamos, el funcionamiento normal del Poder Judicial están contemplados en ese presupuesto, ¿no? Y con respecto a la proyección edilicia en principio, ¿no? ¿Qué es lo que está previsto para el año que viene? Bueno, nosotros tenemos varias obras en ejecución, ¿no? Y tenemos un plan de obras que está, como quien dice, la etapa de dibujo, de diseño, y todo va a depender también de, bueno, que podamos continuar con las obras que están ejecutándose, sobre todo en el interior, algunas en capital, pero fundamentalmente la idea es continuar, digamos, tenemos obras en Montecasero, proyectadas en Santo Tomé, en fin, distintas localidades que va a depender de que podamos seguir cumpliendo terminar primero lo que están ejecutándose y bueno, comenzar a encarar las nuevas, ¿no? Y en términos de prioridad a la hora de planificar el presupuesto, además de las obras que se están haciendo, ¿qué otros ejes le interesa al Poder Judicial priorizar? Bueno, fundamentalmente, como le decía, el tema de la inversión en tecnología, porque como usted sabe, todo lo que es tecnología tiene sus costos atados a valor dólar, sí, ¿no? Son insumos importados que incluso tenemos la dificultad de que cuesta conseguir, entonces a veces donde contamos con la posibilidad de hacernos de un stock también se apuesta, digamos, a poder contar justamente con el stock en insumos, desde insumos hasta todo lo que tiene que ver con el recambio de computadoras, el tema del cableado, el tema de las videocámaras, porque todos los procesos tienen la particularidad de que son videograbados, ¿no? Es decir, instauran la oralidad, pero eso queda en un soporte de videograbación, ya no como antes que se transcribía en un papel, exacto, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? También el tema, como le decía, el tema salarial, porque nosotros venimos de dos años
con una pérdida estimada en orden un 60 y tanto % de pérdida del valor adquisitivo, lo que era nuestro salario. Por eso nosotros este año también creamos una comisión de seguimiento salarial donde está presente el gremio, presente el Colegio de Magistrados. Venimos trabajando y haciendo un estudio técnico, ¿no? Y ver de qué manera podemos ir recomponiendo gradualmente en lo sucesivo, ¿no? Es decir, amén de que este año la idea era tratar de por lo menos quedar o a la par o no perder contra lo que es la inflación, comenzar a partir del año que viene esta recuperación, ¿no? Usted, la previsión hecha es que a final de 2022 van a empardarle a la inflación por lo menos. Todo va a depender de lo que podamos disponer ahora en los últimos meses, porque refuerzo mediante, porque como usted sabe el presupuesto original fue, digamos, recortado de alguna manera por el legislativo, por el ejecutivo. Pero bueno, en la medida en que nosotros podamos contar con esos refuerzos de partidas para poder tomar una decisión en materia salarial en los últimos meses, ahí podremos ver cómo quedamos con relación ¿A qué inflación? ¿A la inflación que proyecta el Gobierno Nacional en el presupuesto oficial? A la inflación de este año, que estamos hablando de un 7% mensual promedio en lo que va del año, ¿no? Entonces, nosotros estamos manejándonos con lo que son esos números, ¿no? Y vamos a ver cómo terminamos este año, y la idea es, como le decía, de ir recomponiendo gradualmente a partir del año que viene. Ahora, lo que pregunta Gaby es central para entrar al 2023. Si ustedes tienen un 60% abajo, más una inflación proyectada, que según los números más buenos son del 70 y los más malos llegarían al 100 nuevamente. Y que el presupuesto 2023 de la Nación va al 60. Exactamente, entonces es como sobre qué números trabajar también, bueno, ¿no? Estamos trabajando, en principio tampoco podemos apartarnos mucho de lo que son los números, como le llaman los techos presupuestarios que surgen tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Pero bueno, nosotros justamente el trabajo técnico que hemos realizado tiende justamente a incorporar sobre bases objetivas, ¿no? Y serias las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Un capítulo más con respecto al tema salarial, doctor, en función del debate que se está dando en este momento en relación al presupuesto ya nacional en este caso, que cada tanto aparece y ahora está otra vez ahí dando vueltas el tema de que los jueces pagan o no pagan ganancias, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto del tema? Bueno, la verdad que es una discusión que, como usted dice, cada tanto renace. Aparentemente la cuestión había quedado zanjada en el año 2017, donde se estableció que quienes ingresaran a partir de esa fecha iban a tributar, y sobre la base de ciertos ítems, no sobre el sueldo sobre total, el básico, digamos. Sobre el básico y alguno que otro componente. Y de hecho, quienes han ingresado a partir de esa fecha, y en la medida en que superen que con esos ítems superen el mínimo no imponible, deberían estar pagando, ¿no? Pero el tema es que cuando uno analiza este tema y uno por ahí lee declaraciones de algunos funcionarios nacionales, están pensando en sueldos que no se condicen con lo que son los sueldos del Poder Judicial de Corrientes, ¿no? Nosotros tenemos una tabla de lo que son los sueldos de las 24 jurisdicciones, porque incluido Cava, y históricamente Corrientes estuvo en la mitad de la tabla y últimamente estamos en el lugar número 20, ¿no? Es decir, estamos muy por debajo de lo que se habla cuando se esboza o cuando se expresa acerca de lo que se cobra en el Poder Judicial, ¿no? Y ahora, ese planteo tiene que ver, o muchos dicen que tiene que ver con una cuestión de privilegios, el hecho de que queden exentos del impuesto a las ganancias. La cuestión pasa por analizar lo que dice la Constitución. En el caso de la Nacional habla de la intangibilidad, pero si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Constitución de Corrientes, cuando habla del Poder Judicial dice que los sueldos de los magistrados no podrán ser disminuidos de manera alguna. O sea, ya si partimos de la base de lo que es la inflación, ya hay un deterioro. Claro. Pero si a eso le sumamos, vamos a tener un problema, digamos, constitucional, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantar porque ya le digo, esto fue un tema que está siendo tratado por las distintas asociaciones de magistrados. Hoy casualmente la Junta Federal de Cortes emitió un comunicado sobre esto.
la Federación Argentina de la Magistratura lo hizo la semana pasada, otras asociaciones también están haciendo algo similar, están tratando de, digamos, generar encuentros con legisladores nacionales para tratar de discutir seriamente esta cuestión, ¿no? Y ahora, doctor, si uno supone también, la ley lo dice, que somos todas las personas iguales ante la ley y que esto no es un recorte del sueldo de los jueces o funcionarios judiciales solamente, sino que tiene que ver con una norma igual para todos los habitantes de este país. ¿Cómo podríamos leer esa excepcionalidad? La intangibilidad de los fondos puede ser, es de hecho una, como usted lo mencionaba, pero ¿cómo quedamos en esa situación de, bueno, evidentemente no somos todos iguales ante la ley? Y bueno, si usted quiere una pauta de desigualdad, los jueces no podemos ejercer ninguna otra actividad salvo la docencia universitaria, pero por ejemplo no podemos tener una actividad comercial, ¿no? Cosa que sí lo pueden hacer. Incluso hay otros poderes que no tienen bloqueo de título, pueden ejercer la profesión, ¿no? Entonces, la igualdad tenemos que medirlo en ese punto. Es decir, nosotros, el caso del Poder Judicial, digamos, lo que se procura es que los jueces cuenten con cierta tranquilidad de que van a tener ciertos ingresos estables, ¿no? Y que no va a ser ese un motivo de preocupación, aunque últimamente estamos viendo que el tema de los haberes de los magistrados está siendo un tema de preocupación, y obviamente que esto resiente la tranquilidad y el funcionamiento óptimo con el que debieran trabajar, ¿no? Y sobre un detalle de la letra, pero sobre esto de que empiezan a tributar los que entraron a partir del 2017, había ahí un pedido de interpretación por parte del Colegio de Magistrados a nivel nacional que incorporación se tuviera en cuenta cuando uno entra al Poder Judicial, no cuando uno llega al lugar de juez. O ¿cómo quedó esta cuestión? Bueno, en ese momento lo que se planteó fue, bueno, de alguna manera el que ingresa a partir de ese momento sabe que ingresa con esa carga, digamos, ¿no? Entonces lo hace voluntariamente y a sabiendas. Quienes estaban bajo un régimen anterior estaban con otra realidad, con otra idea, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo también... Y también es es una materia discutible. Todo se puede discutir. En todo caso, también ahí hay un juez que está tributando a sabiendas, pero está tributando, y entonces ese juez sí podría decir, digamos, están violando la intangibilidad de mis fondos. Claro, pero bueno, por eso le digo, todo depende cuál era el régimen vigente cuando uno ingresó. Fíjese que hay constituciones provinciales que establecen límites etarios para los magistrados, ¿no? El caso del Chaco, por ejemplo, ¿no? Quienes ingresaron luego de esa regulación saben que llegan a cierta edad y se tienen que ir. Sin embargo, los que venían de antes no tienen esa limitación porque entraron bajo un régimen diferente, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto básicamente. Hoy uno tiene la posibilidad de elegir y dice, bueno, me interesa ingresar a la justicia, a hacer una carrera judicial, o me interesa tal vez encarar mi actividad profesional por otro lado. Esto, así como está hoy, ¿pone en juego la calidad institucional en la provincia? La calidad institucional nunca se perdió porque en definitiva el Poder Judicial nunca dejó de funcionar, ni siquiera en el peor momento de la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que tener en cuenta porque en definitiva todos somos conscientes de la situación crítica e inédita que hemos padecido en los últimos dos años y medio, ¿no? Pero también somos conscientes de que ese sacrificio de alguna manera que implicó, de alguna manera superada que fuera la situación, es legítimo que se pretenda recomponer la situación al estado anterior, ¿no? Es decir, gradualmente, obviamente, porque no podemos borrar de un día para el otro lo que pasó, porque fue una situación que costó incluso vidas humanas. Es decir, somos conscientes de esto, pero bueno, está también la legítima pretensión, y a todos tratamos de alguna manera contener, porque esto ha generado mucha ansiedad de parte de trabajadores, de todos quienes cumplen tareas dentro de la organización, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una realidad. Hoy, en el contexto económico actual, pensar en una reducción es complejo, ¿no? Porque no es lo mismo en un momento de estabilidad económica
donde uno puede discutir de otro modo, ¿no? Doctor, a propósito, el Poder Judicial de Corrientes encaró un proceso de selección de personal, está en proceso eso, ¿no? También está previsto incorporación de personal para el año que viene. ¿Cómo es eso? Mire, nosotros no es que modificamos demasiado, estamos siempre en un número que va entre los 2.700 y 2.800 personas. Lo que nosotros necesitamos es contar con una nómina de personas aptas para ser convocadas en los casos que se vayan produciendo vacantes, ¿no? Entonces, no es que hay una incorporación, una adición. Es cierto, se crean estructuras nuevas, se crean nuevas dependencias, pero bueno, hay muchas leyes que se han sancionado, pero al no prever la partida presupuestaria para atender, no han podido implementarse. Un histórico problema también es ese, ¿no? Por eso, entonces, hay muchos juzgados creados, ojalá podamos implementar todos los juzgados que están creados. Pero bueno, también en eso somos racionales, cautos, porque entendemos que tenemos que priorizar lo que está y tratar de que lo que está funcione correctamente. Acá tratamos un tema central que es el tema económico. El Poder Judicial no escapa a eso, además se está discutiendo el presupuesto. Pero usted mencionó además bueno, los otros procesos críticos que tuvo que atravesar el Poder Judicial. Si bien todavía nos queda un tramo por recorrer de aquí a diciembre de 2022, ¿cuál es el balance que usted hace más o menos de cómo trabajó la justicia en todo este año viniendo de donde estamos viniendo, ¿no? De 2 años de pandemia con una aceleración feroz del cambio de los procedimientos, además de los códigos, ¿no? Yo la verdad que creo que el balance es muy positivo, porque además de todos los cambios que se han implementado en lo que es la gestión de los procesos, se han realizado numerosas capacitaciones, que ahora casualmente hace un rato estuve inaugurando el segundo módulo de una capacitación que hemos organizado en conjunto con la Facultad de Derecho, destinado a jóvenes profesionales o a abogados, estudiantes avanzados de la carrera, para interiorizarlos de todo lo nuevo, ¿no? De todas las novedades que obviamente 3 años atrás no se hablaba de esto todavía y hoy es una realidad, ¿no? Entonces nos preocupa realmente la capacitación, la colaboración que se pueda dar no solamente al trabajador judicial, sino también al usuario del sistema, ¿no? Es decir, entonces, y la verdad que cuando uno se hace una mirada retrospectiva de todo lo que tuvimos que pasar y ve el saldo que está logrando, hemos logrado implementar el Código Procesal Penal ahora próximamente en Capital, con lo cual cerramos el círculo de esa implementación, no solamente la implementación de lo que es las estructuras y demás, sino también la aplicación plena y el desarrollo del software llamado a albergar justamente la gestión de esos procesos, y estamos en un estadio bastante avanzado de lo que es el proceso civil y comercial. Hoy ya no se habla más que prácticamente del expediente papel, a pesar de que continúan, pero una gran cantidad de actuaciones ya se cumplen en formato virtual. Esto va a generar, tal vez hoy todavía no podemos avisorar, pero realmente en un tiempo, en el mediano plazo, vamos a notar las bondades de este nuevo sistema, ¿no? Con la paulatina despapelización, ¿no? ¿Pasa a ser, a propósito de la despapelización, un desafío la seguridad informática en el sistema de Totalmente, de esto? totalmente. Nosotros tenemos una buena parte de la inversión destinada al área informática tiene que ver con la seguridad, ¿no? De hecho, tenemos contratado varios servicios que justamente lo que ha ocurrido en otros poderes judiciales, en otros organismos del Estado, nos ha servido también de alerta para entender que es una inversión más que necesaria, ¿no? Obviamente nadie está exento, pero por lo menos de ocurrir que podamos estar lo suficientemente preparados para que el daño sea prácticamente el O sea que hay un trabajo de control de daño sobre eso. Totalmente. Pero además de la cuestión del papel, también las bondades del nuevo código hablan de procesos un poco más acelerados. Acelerados, ¿no? Sí, se acortan notablemente los tiempos, se prevé la posibilidad de los juicios abreviados, la posibilidad de la mediación y la conciliación en el ámbito penal, ¿no? Es decir, cosas que hasta hace no mucho tiempo eran impensables y son las que
logran que hoy, por ejemplo, tengamos procesos penales que en todas sus etapas tardan en promedio 1 año, año y medio, cosa que antes era impensado, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Estábamos hablando con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Reybajes. Hace pocos días se presentó una propuesta en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, que es la Cátedra Libre de Malvinas. Por eso hoy invitamos al doctor Tito Meissner para hablar acerca de esta cuestión. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, justo en este año de los 40 años, o no justo, ¿no? Es un trabajo que venían pensando y analizando. Cuando hablamos de una cátedra libre, ¿qué características tiene? Bueno, en realidad, como siempre, demorado porque hace rato que teníamos que haberla, yo particularmente, es culpa mía todo, que por una u otra cosa no terminábamos de hacer la presentación, incluso hace unos años empezamos a hacer un observatorio entre todas las universidades del medio que vamos a tratar de reflotarlo, no sé, el que es mucho más viejo que nosotros, se va a acordar, en la Sociedad Italiana se hizo la presentación, claro, con el amigo Fabián Ríos y bueno, el rector de la Cuenca, el rector de la rectora creo que entonces de la UNE, y Daniel Filmus, que entonces era el secretario de Malvinas, imagínate, estoy hablando de él, sí, fácil, 6, 7 años atrás. Y después por H o B motivo no seguimos avanzando en eso, entonces después decidimos concentrarnos en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, y hacer una cátedra libre de Malvinas. Una cátedra libre es un espacio transversal a todas las unidades académicas de la universidad, de manera tal de desarrollar una temática en particular. Tenemos la cátedra libre de Derechos Humanos, por ejemplo, o la del Holocausto, que la fundó el amigo Héctor Zimmerman, también lamentablemente ya no está entre nosotros, y que el otro día hizo una excelente exposición. Sí. Hay una de Derecho Indígena también. Hay una de Derecho Indígena también, la Cátedra Altave, que está funcionando muy bien. La idea es trabajar en esa temática, en este caso en Malvinas e Integración Americana, con todas las unidades académicas, es decir, nosotros de Derecho el aspecto jurídico, los de Ciencias Económicas, los aspectos económicos de la cuestión, los de agronomía y veterinaria, todo lo que sea la flora, la fauna de la región, los de geografía en la geografía, la gente de historia en la historia. ¿Y esta transversalidad qué idea construye sobre Malvinas? Creo, y esta es una visión, diría, particular mía, pero creo que compartida por mucha gente y probablemente por ustedes también, que a partir de la guerra del 82 se produjo un proceso de desmalvinización que tiene sus altos y sus bajos, pero que yo particularmente lo mido todos los años, cada cuatrimestre, peor que todos los años. Cuando inicio un curso y empezamos a hablar del tema, hago una encuesta verbal así con los alumnos, pero pidiéndole obviamente reflexión, seriedad y sinceridad, quiénes son de todos los que están presentes, los que realmente creen, pero realmente creen que la Argentina tiene derechos sobre las islas, y quiénes son los que dudan o creen que no los tenemos. Y lamentablemente siempre es más de la mitad, un poco menos a veces, pero este año en los dos cursos, tanto en la UNE como en la Cuenca del Plata, que comencé curso en este segundo cuatrimestre, en los dos, más de la mitad de los alumnos, sinceramente creemos que no, o dudamos. Y la segunda pregunta, ya es un tipo de desafío, bueno, ¿y los que creen? Si en este momento viene alguien y nos hace un desafío de hacer un panel ya mismo con un grupo de estudiantes ingleses donde ellos defiendan la posición de Inglaterra y nosotros la nuestra, ¿se animan? Uy, ahí entramos en crisis todos. Profe, para hacerlo en términos, para dejar un poco claro, porque esta cátedra se presentó la semana que viene, ¿cómo se va a operativizar en este tiempo que queda y a partir del año que viene seguramente con un poco más de regularidad? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, aparte de la presentación, aprovechamos el acto para firmar ya 2 convenios que veníamos trabajando, conversando
con el Ministerio de Educación del Chaco y con el Ministerio de Educación de Corrientes. Bueno, pues la presentación también, dicho sea de paso, tuvo ese respaldo, ¿no? Un respaldo político muy fuerte de ambas provincias. Sí, y además con la gente de la Dirección Malvinas y la coordinadora de excombatientes, que te digo, en los proyectos de ley, hay una ley nacional, la 27671, si no me equivoco, que es de junio de este año, parecida a la ley Micaela y a la ley Yolanda, que obliga a la capacitación permanente de todo el personal del Estado Nacional y pide a las provincias que se adhieran capacitación sobre el tema Malvinas. Y probablemente salga en poquito tiempo la ley provincial de adhesión, así que también todos los estamentos del Estado provincial van a tener que capacitarse. La idea es trabajar también con la Dirección de Malvinas en ese sentido. Lo que queda del año lo vamos a invertir, además de dar alguna charla que salga ya mismo, en coordinar el trabajo con los ministerios, ¿verdad? De ver cómo hacemos para que esta formación en cuanto a charlas informativas y compañía sea permanente en todos los colegios, en la capital, en el interior, con todas las unidades académicas, porque esto está empezando. Es decir, bueno, vamos a ver qué gente, qué profe de cada facultad, de cada unidad académica se entusiasman con el tema y se anotan para ir a dar charlas al interior o a ir a dar charlas a los colegios, o fundamentalmente, que en realidad también en el mediano plazo lo que tenemos que hacer es ir formando a nuestros alumnos para que sean ellos los que vayan sistemática y permanentemente asistiendo, si es posible, una vez por semana a cada uno de los colegios a tener una charla, una conversación. Hay un tema que es central, me parece, en la cuestión Malvinas, que tiene que ver con cómo se enseña Malvinas, porque hay mucho de escolar en la enseñanza de Malvinas, y lo que tiene de malo, digamos, la enseñanza escolar de Malvinas es que deja fuera, Malvinas para nosotros en general es un pedazo de tierra que nos arrebataron, es un pedazo de territorio rocoso con mucho viento, y extirpa de ahí a la gente, ¿no? Porque nuestro mayor problema hoy, si cede nuestro reclamo de soberanía, nos entregan las islas, es ¿y qué se hace con la gente? Sí, pues bueno, eso está resuelto a nivel internacional. La resolución 2065 de Naciones Unidas del año 65, de la Asamblea General de Naciones Unidas, esto por lo que vos decís, explicarlo bien, qué significa que una resolución de la Asamblea, que son todos los estados del mundo presentes en ese momento, en el año 65, votaron, salvo 5 abstenciones, entre ellas las de Inglaterra, no hubo votos en contra, el texto de la resolución 2065. ¿Qué dice la resolución 2065? Primero, reconoce, o sea, todos los estados del mundo reconocen que existe un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, cosa que antes no estaba expresamente reconocida. O sea, entre el Reino Unido y la Argentina, excluye a los kelpers, excluye a los habitantes. El conflicto es entre el Reino Unido y la Argentina. Y después da las pautas de la solución. Dice, tienen que sentarse a conversar la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta la Carta de la ONU, los principios de la resolución 1514, que es una famosa resolución que establece las reglas para la descolonización, y en cuanto a los habitantes, dice tener en cuenta los intereses de los habitantes. O sea, no podríamos, yo por el absurdo siempre doy el ejemplo, no podemos ponernos de acuerdo los ingleses y el Reino Unido y la Argentina en poner allí una base militar y darle una patada a los kelpers y tirarlo a todo el mar. Se van ustedes a ver qué es lo que hicieron Inglaterra y Estados Unidos en Mauricio, ¿verdad? Que era otra isla parecida a Malvinas, pero en el Pacífico. Para armar una base militar allí de la OTAN, echaron a los habitantes, los llevaron a otras islas. Nosotros tenemos que respetar los intereses de los habitantes. Esto es de la gente además que vive allí. Hoy los 2000 y pico de habitantes, más de 1000 son militares, científicos, personal transitorio. Pero a los habitantes de las islas... Es menor incluso en relación a los trabajadores. Sí, pues, sí. Y además, para complicarnos la vida de la Argentina, últimamente se está produciendo
proceso migratorio importante y está llegando gente de Chile y de otros lugares del mundo, pocos, digamos, de a uno, no sé exactamente cómo es el proceso migratorio, pero se está aumentando la población de las islas. ¿Por qué? Eso tiene una explicación que es que se puede explicar muy fácilmente, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? El lugar del territorio. Ese es, a ver, lo primero que yo suelo mostrar en las charlas, en las conferencias que damos, es la opinión de algunos personajes argentinos de la cultura, de la política, que dicen esto: no tenemos ningún derecho, las islas no sirven para nada, son 2 islitas de M, etcétera, etcétera. Y eso es lo primero que tenemos que convencernos y convencer a todos los que no conocen el tema, que realmente las islas, curiosamente, el mismo año del conflicto de Malvinas, el mismo año 1982, se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, después de décadas de discusión. Y esa Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar establece una serie de espacios marítimos que nosotros somos de los estados más beneficiados en el planeta por tener la conformación geológica que tenemos, ¿verdad? Las 200 millas de soberanía exclusiva sobre los recursos, que es la zona económica exclusiva, la tienen todos los estados del mundo. Pero por debajo de eso, en el lecho del mar, hay una categoría que se llama plataforma continental, que en el caso nuestro, como nuestra geología hace que la costa se vaya penetrando en el mar, digamos, muy lentamente y haya muy bajas profundidades, hasta muchas millas dentro, mar adentro, tenemos una enorme plataforma continental para proyectarla. Por eso le preguntaba hoy esto de cuál era la idea de construcción. Claro, ahora mirás el mapa, que sería bueno por ahí, hubiera poco docente el entrevistado, hubiera traído ya una imagen para ponerla ahí. Esa proyección, en el medio de esa proyección están las Islas Malvinas. Si las Islas Malvinas son nuestras, nosotros tenemos más de 7 millones de kilómetros cuadrados de superficie entre mar e islas. Si perdemos las islas, quedamos reducidos a 2 millones. Perdemos más de 2/3 de nuestra proyección marítima, porque las islas justo están frente al continente y cortan la proyección marítima que tiene, que siempre se mide a partir de la costa. Entonces, si las Malvinas son nuestras, tenemos un enorme espacio de proyección. Y esto es realmente, hay un proyecto de las universidades del sur y del Estado Nacional, se llama Pampa Azul, lo pueden los oyentes mismos, los televidentes, googlearlo después y mirar. Se está haciendo una investigación muy seria justamente de todos los recursos, y la proyección de los beneficios económicos que tenemos allí es espectacular. Incluso en el Museo de Malvinas, que está ubicado en la ex-ESMA, también se exponen, ¿no? Todas estas cuestiones. Ahora, la cátedra se llama de Malvinas e Integración Americana. ¿Por qué esta idea? Porque entendemos que vamos a llegar a tener el peso político que de hecho tiene esta cuestión, mucho mayor si nos acompañan, como de hecho nos acompañan todos los estados de Latinoamérica. Tenemos que realmente convertir a este tema en una causa latinoamericana. Y esto lo hablábamos justamente, pero fuera con Carmona, con Guillermo Carmona, que vino, y realmente le agradecemos la gentileza y la importancia de haber venido a acompañarnos. Están trabajando en Cancillería, y él particularmente como secretario de Malvinas, con sus pares de Uruguay, Chile, Brasil, que tenemos por ahí alguna rispidez, habrán visto y leído lo de los vuelos, lo de los equipos que participan en algunos campeonatos, la aceptación de que participe alguna delegación con el nombre de Falkland. Bueno, una serie de temas que hay que trabajarlos diplomáticamente para hacer más dura la posición argentina. Que en muchos casos realmente tenemos un acompañamiento espectacular de los otros países de Latinoamérica, sin que por ahí hagamos el trabajo diplomático que hay que hacer permanentemente y en profundidad. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Estuvimos hablando a propósito de la Cátedra Libre de Malvinas e Integración Americana, una buena oportunidad otra vez para volver sobre los temas que nos convocan como argentinas y argentinos.
Esta semana nos visita aquí en Final Abierto el senador Noel Brear. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, para entrar despacito a hablar un poco de política y su vertiente económica. Primero, en los últimos días usted hizo una especie de escrito. Usted es una persona que lee mucho, entre otras cosas, le dedicó un tiempo a la lectura del libro de Macri, ¿no? Y hace una serie de consideraciones con relación a ese libro. ¿Nos puede contar un poco? Bueno, le digo la contextualización. Cuando asume Liz Truss, primer ministra inglesa, sí, ella había escrito un libro que se llamaba Inglaterra encadenada, es decir, falta de libertad, todo lo que se conoce desde la derecha ultraliberal, ¿no? Lo que es la revancha del menemismo II, versión siglo XXI. Y estuve leyendo la síntesis del libro y si usted mira mi Facebook, dije, esta ministra, primer ministra, lo primero que va a hacer el ministro de Economía me parece que cae en 15 días. Y después cae ella. Y realmente aplicó una política de shock espectacular que el mismo partido, ellos tienen un sistema parlamentario, le quitaron la confianza, cayó la libra esterlina, no había sido 50 años el nivel que tenía, el tema de la bolsa, ellos vienen con problemas ya del Brexit, la separación de la Unión Europea, el divorcio, pero la caída fue espectacular. Tan es así que hoy se eligió por primera vez un primer ministro hindú, de origen hindú. No blanco, sano, blanco primero, ¿no? Sí, o sea, pero lo que quiero decirte, hindú. Es un tema que ellos tienen, el sistema del multiculturalismo muy fuerte, pero digo cómo se produce. ¿A dónde estoy llegando yo? Lo que quise decir y ella en total duró 44 días, ¿no? 45 días. Lo que quiero decir es que un libro parecido al ¿Para qué? De Macri, porque Macri la única autocrítica que yo vi de Macri es la velocidad. Es decir, yo apliqué, como no tenía poder y no teníamos consenso y no teníamos Cámara de Diputados ni de Senadores, apliqué una política progresiva. Esto me comió el tiempo, esto no me dejó hacer las medidas, yo tendría que haber hecho un shock. Y ahora, como él cree que viene el tiempo del neoliberalismo, del liberalismo muy fuerte, donde Milei está creciendo y siente como que el mercado de él se le está escapando de las manos, pretende hacer un sinceramiento tipo político muy fuerte, donde complica a los socios. Claro. Instala el tema ideológico en una forma. Nosotros somos socialdemócratas, creemos en la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Como dicen los alemanes, tanto Estado como sea necesaria, tanta libertad como fuera posible. Esta es la combinación del equilibrio y la dosis. Obviamente, esto si usted se excede en la dosis, es veneno. Si y ahí usted es donde usted hace una advertencia. Claro, entonces lo que yo digo es, guarda que lo que está proponiendo Macri en su libro, ya propuso Liz Truss y ya cayó. Exacto. No vaya a hacer cosas que choquemos el auto. Esta es mi preocupación. Y aparte sin consultar a los socios. Y dije que era un libro también de coaching, un libro de autoayuda, un libro de autorreferencia muy fuerte de tu historia de Boca Juniors, un equipo joven que seleccionó un equipo de gente que él pondera y a lo demás lo omite, digo dentro del PRO, y del radicalismo prácticamente inexistente. Cosa que no es bueno para él tampoco, me parece que está parado en el sistema de ego, y entonces yo ya vengo diciendo hace un tiempo, Macri tiene el mérito de haber llegado a los 4 años y tiene el disvalor de haber hecho volver al kirchnerismo. La gente le dio un esfuerzo de tipo ideológico, intelectual para apoyarlo en su momento y la verdad que frustró esa posibilidad. Pero usted lo que pone el foco ahí también en correligionarios suyos dicen, ojo, hacer de claque en la presentación de un libro como este porque nos están llevando el análisis a una... ¿Y eso cómo una es montaña tomado? rusa? Y algunos toman mal porque en el radicalismo, la verdad, hay algunos que tienen vocación vicepresidencial. No presidencial. Y después hay mucha gente que tiene... La gente en general está cansada de la vocación vicepresidencial y le gustaría una vocación presidencial. Y esto es lo que estamos mirando. Y después estamos viendo también que algunos hacen efectos especiales, como en Hollywood, hacen que quieren ser
pero en realidad lo que están discutiendo es una interna para ver quién gerencia la entrega. Y entonces... Y por eso es la preocupación que hay en el... Y entonces el radicalismo volvería a hay convertirse... tensión. Yo lo que digo una cosa... Pero entonces, perdón, el problema ni siquiera es Mauricio Macri frente al radicalismo, es el propio radicalismo. El radicalismo tiene un problema muy serio, pero tiene una vocación. Hay 400 intendentes que vienen muy fuertes, muy sólidos, muy íntegros. Hay 3 gobernadores que vienen con mucha experiencia. Hay un gobernador correntino que tiene una densidad nacional muy importante. Veremos el momento que juega. En el fondo, como se dice, la política es arte y el artista es el que tiene que definir el momento, porque solo él tiene la última palabra para definir en qué momento tiene que jugar, porque la política no es ciencia, es sociología, pero en última instancia es arte. Esta es la diferencia que hay, y algunos dicen tuvo suerte, no tuvo. Hay otros que construyen, bueno, Valdés tiene la densidad para jugar a futuro, a mediano plazo, me parece a mí, no tendría que apurarse, pero bueno, vamos a ver cómo es el esquema. Pero lo que quiero decir es, quedaron residuales de lo que significó la lógica Gualeguaychú, lo que significó la coalición legislativa, pero no coalición de gobierno, y la responsabilidad que nos tocó a nosotros, pero sin decidir, y la lógica de que el macrismo hizo volver al kirchnerismo. Ese es un estigma que tiene que resolver Macri, que nunca resolvió, y lo que me preocupa es que estamos por volver, porque vamos a ganar. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que estemos en modo de espera. ¿Vio cuando dicen en el avión, pongan en modo de avión el celular? Quedamos desconectados. ¿Por qué estamos en modo de espera? Porque no hacemos una autocrítica por qué caímos. ¿Por qué permitimos que vuelva el kirchnerismo y haga lo que hizo? Porque esas son responsabilidades de Macri. Y ahora parece que estamos esperando silenciosamente. Hay un artículo de Infobae muy bueno que dice... Cuando a Macri le preguntan qué vamos a hacer en economía, se hace el distraído. Lo único que hacen los grandes enunciados, que la gente está perdida, dice, vamos a regalar YPF, vamos a regalar aerolíneas argentinas, todo lo que tenga. Me hace acordar a Menem, ¿se acuerda cuando decía, ramal que para, ramal que cierra? ¿Sabe cuánto cerraron y pararon? 40.000 kilómetros de ferrocarril. ¿Y sabe quién fue el ferrocarril que sufrió? El país federal. Claro. La Argentina Central quedó con tren. Claro. Bueno, ahora, entonces estas son las cosas que tenemos que ver. Por eso yo tengo mucha preocupación. Es cierto, yo soy un dirigente provincial, mi opinión es de alcance medio, pero es bueno. Yo le mando a todos, decir, Mario Negri recibe lo que yo pienso. Amigo de muchos años. Nadie de dos reciben. Bullagli, Nosiglia, Stubri, todos los dirigentes nacionales están recibiendo estos escritos que estamos haciendo. Ahora, cuesta pensar en... usted tiene declaraciones de todo tipo a lo largo de su historia, además podemos discutir muchas cosas de las que usted dice. Ahora, en este caso en particular, cuesta mucho pensar que un radical no esté de acuerdo con usted y no comparta con usted esa preocupación en función de que hay chances muy altas de que vuelvan a ser gobierno. Sí. El asunto es si la experiencia fracasada si hubo autocrítica, los vuelve a poner al radicalismo como furgón de cola y no como un gobierno de coalición. Con vocación vicepresidencial es lo que a mí me preocupa. Y en eso yo creo que Valdés está trabajando para articular el radicalismo, ponerle vocación nacional, y hay dirigentes que están trabajando en esa dirección. Por eso cuando Manes hizo una crítica muy fuerte a Macri, yo salí a defenderlo. Hay mucha gente, el comité de la provincia, dicen algunos, quedó en soledad. No es cierto. La prensa de la derecha, que nos vuelve loco a todos junto con la prensa de la izquierda, porque en Argentina hay prensa de derecha, prensa de izquierda, es una cosa insólita. Sí, pero hay una prensa dominante que usted sabe está hablando de la independiente, pero a nivel nacional, mamma mía, tengo que prender el artículo. Si quiero ver televisión normal, el 26, todo lo demás tienen posiciones. En eso coincide con el oficialismo nacional, dice la prensa se queja. No, ellos son durísimos. Bueno, tal vez está en un buen lugar la prensa si todos se quejan de la prensa. Estoy también ubicado porque yo lo que no quiero es caer preso de los rehenes, así como critico a Macri, en la lógica, lo que está haciendo el kirchnerismo de haber claudicado y entregarle a Massa que haga el ajuste por derecha, que ellos miran, le van gritando para mantener el electorado del Gran Buenos Aires, pero le permiten que sea el torturador con regulación, como karting de criatura le permiten acelerar hasta cierta distancia. Es una cosa terrible lo que está viviendo la Argentina. Aparte, una cosa insólita.
por un lado hay actividad comercial, en alguna medida, hay la microeconomía por ahí funciona, intenta, y por otro lado la macroeconomía nos vuelve locos. Y por eso es que la gente no entiende, dice, ¿cómo si somos un país rico? Podemos discutir, no si somos ricos, pero digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en Buenos Aires vive un equipo de gente que yo le llamo sobre todo de piel de camello con agenda, que no se sabe de qué vive, pero andan como 100.000 en Buenos Aires de eso, que nos cuesta carísimo a todos los argentinos de la Argentina Federal, y que tenemos que bancarle a esos tipos que hacen bonos, endeudamiento, papelería, déficit del Banco Central, todo en la oscuridad. Y hoy, por ejemplo, en el Banco Central tiene más déficit que el presupuesto nacional, que es lo que discute el Parlamento argentino, lo que se... Bueno, por cuasi fiscal estamos en 7 billones. Macri dejó 1 millón de déficit cuasi fiscal. Digo como dato objetivo también, porque no todo es, sino lo que digo es reparto las cosas que no corresponden. Por eso que hay que salir de la grieta. Por eso el candidato que me parece que mejor va a andar es el candidato que se eleva y sale de la grieta y busca la superación y una base de sustentación, porque los cambios que necesita la Argentina son cambios muy profundos. Lo que yo digo, y le acuso a Macri, y obviamente al kirchnerismo, es que no hablan de la Argentina real, porque ellos se preocupan por la aerolínea argentina, que es cierto, pero ¿por qué no discutimos, por ejemplo, por qué la minería en la Argentina, lo dije en este programa, produce 4.000 millones, ahora va a producir 9.000 millones con el litio, y Chile produce con la misma cordillera 60.000 millones? ¿No será que tenemos una normativa muy laxa, muy débil, donde nosotros permitimos que vaya en bruto el litio para afuera sin tener una visión nacional y armar una empresa donde tenemos convivencia entre el capital nacional y el capital extranjero? ¿No será que nosotros nuestros productos naturales, la riqueza que tenemos, subsidiamos para que los extranjeros vengan y nos exploten, después liquiden sus rentas afuera y no nos queda nada y nos llevan el petróleo y nos llevan el litio? Pero eso parece que somos un Estado bobo. Estas son las cosas que tenemos que discutir y no se discute. Por ejemplo, ahora empezó a discutirse Tierra del Fuego, nos cuesta 5.000 millones de dólares, yo le decía el otro día. El presupuesto nacional banca 5.000 para que Caputo, el amigo de Macri, beneficiado por el kirchnerismo, es decir, fíjense lo difícil de esta Argentina. Cristina Kirchner le denuncia a Caputo que la plata que tiene López en los bolsos era que le dio Caputo. Y a la semana el secretario de Energía de Cristina Kirchner le firma un contrato de 1.000 y pico de millones de dólares a Caputo en Tierra del Fuego. Sí, bueno, como entonces es un carnaval, ¿no? Que viven juntos, se apretan el pomo, se mojan y no se enojan. ¿cierto? Se tiran chupita, todo, pero todo, no, así no. Sí, la famosa trompada de payaso, ¿no? Exacto, el chicote de payaso que hace ruido y no duele. Ahora, esto que usted dice, hay un... ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Sí, por supuesto. Y el país federal se decide... Produce, trabaja, le cuesta. Está bien, pero el país federal se decide muchas veces en el Congreso de la Nación, donde estamos todos representados, pero terminan votando siempre para esos mismos beneficios del federal. Te doy un ejemplo que el otro día lo estaba estudiando. Los subsidios al transporte, AMBA, que es Gran Buenos Aires, y Capital Federal, le dan 30.000 millones de pesos mensuales a 17.000 colectivos, más o menos 1.800.000 pesos por colectivo mes. A la Argentina Federal, que tiene 14.500 colectivos, le dan 3.300 millones, que es lo que pidió Valdés que se aumente en la reunión de Santiago del Estero de Norte Grande. 10 veces de diferencia. ¿Puede ser posible una Argentina? Y así sumando, ¿no? Y te voy a sumar un ejemplo más. La mujer de Massa es interventora o presidente de AISA. AISA vendría a ser el Chama correntino en Capital Federal y en el AMBA. Corriente, digamos, ¿no? Claro, pero yo digo Chama siempre porque en la boleta está el rostro de Chama. A mí no me... Porque la gente tiene que saber quién es el que le cobra, ¿no es? Está bien. Entonces, el Chama correntino, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal... Es Galmarini. Que, sí, es la mujer de Massa hace rato, antes que sea... Pero ¿sabe qué es? Es el único cloaca y agua, el único Chama que el presupuesto nacional le pone 400.000 millones de pesos anuales en el presupuesto y le financiamos todos los argentinos al Gran Buenos Aires. ¿Es posible eso? Bueno, y la energía, bueno, otra vez, claro. Y gas. la hidrovía, todo lo que pasa en la hidrovía Paraná-Paraguay. Ustedes saben que yo el tema hidrovía lo votamos en el Norte Grande y venimos denunciando porque estamos prendiendo los faroles. Yo les quiero contar, y no es mandarme la parte, yo cuando veo que viene una revancha menemista disfrazado de Macri
en la versión Caballo, que nos empiezan a hablar de convertibilidad, de dolarización. Gracias a Dios, Praigay dice no es posible, por límites fácticos, no es posible hacer una dolarización, pero es yesar a la Argentina, tirar la llave, meterse en una jaula y no salir más. Y aparentemente, al principio, como la droga, te puede generar un efecto a favor, pero después tiene unas contraindicaciones que te llevan a la muerte. Bueno, ya Además vivimos. que ya la sabemos. Entonces, Claro. si ya vivimos. Yo a Macri en el Parlamento argentino, yo era diputado nacional. En el 91 se privatiza YPF. Fue el único país en el mundo que YPF se entregó sin perder una guerra. Voluntariamente entregó Claro. Macri. Y Ahora- denunció a Alfonsín, a Ilia lo maltrató. Y yo le tiré un vaso de agua en la cara. Salió en todos los diarios del país, porque yo contra esa gente peleo. Ahora, senador... Entonces ahora quieren reivindicarlo a Caballo. La cuestión es que Estamos si todos no, locos. si no es Macri, puede ser Bullrich candidata de ese sector, por lo menos. Bueno, ¿Y cómo la verdad, van a dirimir ahí esa yo cuestión? tengo un problema muy serio. Yo ya aclaro y digo, y no tengo problema de ser un hombre grande. Si es Macri nuestro candidato, yo no le voto, yo no estoy con él. No me pregunte, pero yo ya sé que está por hacer mal las cosas. Sé que él no viene de los comités, no viene del interés general, él viene del Cardenal Newman, un club de rugby, él tiene su grupo de amigos, él cree en la Argentina europea. El otro día me decía un amigo. Muy kirchnerista su lectura sobre No, Macri. ¿eh? esto es mío, esto no, ¿por qué? ¿Por qué me hace la trampa? Ese es el maniqueísmo que tienen algunos. Te quieren tirar para un lado, para otro. Yo no estoy en contra de los dos porque yo estoy tratando de superar. Mira. Pero, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, a Lázaro Báez lo matan y está bien. No se sabe cómo hizo la plata, ¿no? Usted le puede decir araña de 100 patas, lo que quiera, no se sabe cómo hizo la tela. Todo ese verso también. Ahora, la pregunta es, ¿en la Argentina no es el método que hicieron mucho la plata así? Sí. ¿No hubo un italiano, albañil Calabrés, que vino a la Argentina y hizo la plata así sin saber por qué? ¿El papá de Macri? Así hicieron la plata todos estos tipos. Bueno, senador, ¿y la responsabilidad de la UCR ahí para poner los frenos? Bueno. ¿Cómo usted cree que se tiene que dar eso? Tenemos que trabajar. Primero hay que trabajar. Corrientes es un ejemplo. Yo le cuento y usted dirá, ¿y ustedes están trabajando? Sí, mucho. El gobernador está en España, los militantes acá están trabajando cada uno. Esta semana me tocó a mí ayudar al tema del colegio de abogados que se ganó, ayudar a la franja morada en la Facultad de Derecho que se ganó, el acto de asunción de autoría. Todo eso requiere un esfuerzo de mucha gente y estamos con ganas de seguir trabajando y es la forma de que no le brindamos y le quitamos la voluntad a los contrarios. Ahora, ¿cómo es proyectar eso? Porque usted mismo dice, en nuestro mensaje tiene un alcance medio. Sí. ¿Cómo hacer para expandir eso? Bueno, Valdés está teniendo densidad nacional, tiene opinión. Yo, Es por a través ejemplo, del gobernador, digamos. gran ¿cómo? parte. El otro día hicimos una reunión regional acá, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Corrientes, perdón, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, después fuimos a Misiones. Hay un trabajo regional muy fuerte, vino la dirigencia muy importante, debates nacionales muy importantes. El Norte Grande, ahora que los gobernadores se juntan, los 10 gobernadores están jugando un rol importante, los legisladores, 120 legisladores, nos estamos juntando 12 de cada provincia y de paso ya hacemos reuniones, porque usted sabe que el vicio radical es espectacular. Por ejemplo, ahora estuvimos en Catamarca todo el día trabajando en el interés general, humedales, tema de hidrovía, pero a las 7 de la tarde había un recreo y hicimos una reunión en el comité de Catamarca donde nos juntamos todos los legisladores de las 10 provincias radicales con el diputado nacional, el presidente del partido, lo analizamos el tema, nos cambiamos teléfonos, direcciones, muchos nos conocemos, digo, nos acercamos. Sí, mucho de esto tiene que ver con la vinculación Qué también, lindo. ¿no? Porque La verdad que la vinculación crea empezamos a juntarnos mucho. ¿Usted cree en el producido del Norte Grande? ¿Cree que esta vez sí puede pasar de la que foto? es la esperanza estratégica que tiene Corrientes y las provincias porque ¿cuál es el problema de la Argentina? La Argentina tiene 3 velocidades. La velocidad más lenta, la diferencial, está en el norte argentino. Pero no porque usted sea malo, yo sea malo y son buenos los entrerrianos y los cordobeses. No, se llama, en el proceso de acumulación capitalista, nosotros quedamos en la mayoría, las 10 provincias, quedamos en lo que se llama sistema precapitalista. Claro. Y estamos tirando los puentes de islas de capitalismo, y eso tiene dinámica, pero son islas de capitalismo.
Esto hace que la Constitución Nacional establezca en su artículo 75, inciso 19, que dice que obliga a la Argentina a ser un país armónico y que el crecimiento desigual, reconoce un crecimiento desigual, tiene que buscarse los factores de convergencia, porque si no, cada vez más pobre lo empobrecido y cada vez más rico lo enriquecido. Entonces, esa contraindicación es la que tenemos que resolver con fondos de cohesión social, con fondos de convergencia, y por eso que el Norte Grande le pide al gobierno nacional 40% de los fondos de obra pública, y consiguió a través de los diputados nacionales, pero resoluciones del Parlamento y de los gobernadores, los 750 kilovatios, parece que estamos trabajando en esa dirección, la Ruta 12... En eso tiene razón Capitanich, ¿no? Cuando dice, nos estigmatizan por pobres, pero cuando vamos y necesitamos que nos den para desarrollarnos, resulta que ahí nos ponen la pata en el pecho. El diagnóstico, Valdés también le dice lo mismo. Valdés no solo dice eso, Valdés dice, nos muestran los pobres del Gran Buenos Aires, nos saca la plata a Buenos Aires y después le da a los ricos. Esto es lo peor. Claro. Porque lo que hacen es un capitalismo de amigos, donde concentran el capital y donde, como decía Noam Chomsky en un libro muy bueno, vos lo habrás leído, Noam Chomsky, uno de los más citados en el mundo, ¿no? Un judío que no lo dejan entrar a Israel. Digo, yo soy pro defensor de los judíos, un montón de cosas, pero digo lo que ocurre, ¿no? Ese Noam Chomsky dice, a los ricos subsidios, a los pobres economía de mercado. Claro. Al revés, en el negocio. Claro. Senador, gracias. Gracias por estos minutos. Muy amable. Estábamos hablando con el senador Noel Breal acerca de, un poco de política nacional.